¿Qué les ha parecido esta serie? Ah, Espero que haya sido algo realmente fresco. Eh, Iba a usar la palabra revelador, pero realmente toda la revelación ya está en la Escritura. Creo que simplemente a veces el Espíritu Santo nos recuerda cosas puntualmente. Hay tanta riqueza en la Escritura que no es que se nos olvide en mal plan, es que creo que en momentos de nuestra vida vamos recordando lo que necesitamos y también así como vamos dejando de recordar otras cosas, el Espíritu nos va otra vez haciendo retomar aquello que importa. Acompáñame a Mateo 5:13, por favor. Mateo 5:13 dice, estoy leyendo la versión NTV. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, y Jesús está hablando a sus discípulos. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Padre, gracias por un domingo más donde nos das la oportunidad de acceder libremente a aprender de tu palabra, a ser conectados con tu iglesia, a ser alimentados espiritualmente. Dios, yo te pido que ningún espíritu de aquí se vaya vacío, se vaya sintiéndose que no recibió nada. Dios, yo te pido que tú hagas esta obra sobrenatural de tomar todo lo que salga de mi boca y darle el destino que le corresponde en el nombre de Jesús. Amén. Este domingo quiero tocar el tema acerca de la función de la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia? Quiero definir qué es la función porque el siguiente domingo voy a hablar de la misión. La función es la forma en cómo se materializa entre sus miembros y cómo se percibe desde afuera la naturaleza santa, escogida, corporativa y todos aquellos atributos que Dios ha decidido agregar a la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia? En resumidas cuentas, son aquellas características de la iglesia a las cuales ésta ha sido llamada exclusivamente. Y si la iglesia fuese quitada del mundo, no habría ninguna otra institución o ningún otro ente corporativo que fuera capaz de realizar estas cosas. Entonces, esta sola definición nos permite ya ir descartando algunas cosas. Porque si hablásemos de que la iglesia solamente hace obras de caridad o de justicia social, pues deberíamos ver hacia alrededor y darnos cuenta de que hay otras instituciones que lo hacen y lo hacen muy bien y quizás hasta mejor. Si hablásemos de que la iglesia es una institución que agrupa personas de diferentes contextos para que pasen un buen momento, se conozcan, pues creo que también hay otras instituciones que lo hacen muy bien e incluso mejor que la iglesia. Entonces, la siguiente lista de cosas que quiero repasar son aquellas cosas a las cuales la iglesia ha sido llamada por encima de cualquier otra institución. Eso es lo que la iglesia hace, por definición. No son cosas que puede hacer o cosas aspiracionales que quisiéramos, que soñamos. No, esto es lo que la iglesia hace y punto. Fuera de esta lista sería complicado entender que haya un cuerpo de creyentes llamado iglesia que no está llevando a cabo alguna de estas cosas o todas, por decirlo menos. Entonces, la primera característica que Jesús está hablando en este pasaje que acabamos de leer es que la iglesia es sal. La iglesia es sal. Y sabes, la sal es algo común.
Dile al que está enseguida, eres común, pero no corriente. La sal es algo común, algo que está en todos lados, algo que simplemente se ha utilizado de forma universal y de alguna manera puedo casi asegurar que, salvo las restricciones de salud que luego empezaron a haber, en cada mesa del mundo hay un pequeño salero, o en la gran mayoría hay un pequeño salero. Bueno, de esta misma forma, Dios ha empezado a esparcir a sus hijos. La promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob era que sus hijos no serían contados. Y no se materializa en la descendencia de los judíos, se materializa en la iglesia. Estos hijos que son como la arena del mar, difíciles de contar, se han vuelto realidad a través del plan de Dios en la iglesia. Entonces, así como hay un salerito en prácticamente cualquier mesa del mundo, también hay un creyente en cualquier lugar del mundo. El evangelio se ha predicado y se ha extendido de tal manera que los creyentes seamos como la sal. Es decir, estamos involucrados en casi cualquier ámbito, ¿sí? Los creyentes no estamos absortos, no estamos aislados en una pequeña comunidad y no salimos de ahí. Estamos en todos lados, en cualquier contexto, en el contexto del trabajo, en el contexto de la educación, en los medios de comunicación, etcétera. Hay creyentes en cualquier lado de la misma manera que la sal. Entonces, como estamos en todas partes y nos involucramos en todo, entonces también tenemos una serie de roles que definitivamente nos lleva a desempeñar el trabajo de extender el reino de Dios en la tierra. En donde quiera que haya un salero, hay una persona que seguramente está siendo alimentada. En donde quiera que haya un cristiano, existe necesidad a la cual este creyente, esta persona que ha entregado su vida a Cristo, puede extender el reino a través de predicar lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, en ese contexto Dios nos ha llamado a ser sal. Somos muchos. ¿Por qué? Porque necesitamos estar por todas partes. Necesitamos involucrarnos en las actividades normales del mundo. Saben que una de las conquistas de la Reforma, y creo que ya les he hecho este comentario antes, una de las conquistas de la Reforma fue acabar con la noción de que había un trabajo santo y un trabajo laico, mundano, secular. Una de las conquistas de la Reforma es decir, todo trabajo que se haga para la gloria de Dios es un trabajo el cual Dios se agrada. Es decir, Dios le encanta que estemos involucrados en todos los medios posibles, porque de esa manera el significado, el propósito de ser sal se empieza a materializar. Estamos por todas partes, estamos involucrados y tarde o temprano vas a encontrar el por qué estás en ese contexto. Y si no lo encuentras, te animo a que empieces a ejercitar este llamado, esta visión de Cristo, decir, si yo soy la sal, ¿cómo estoy siendo la sal en mi oficina en este momento? ¿Acaso seré el más amargado de la oficina? ¿Acaso seré aquel con el que nadie se quiere sentar a platicar? ¿Soy el raro? ¿Soy el aislado? Definitivamente el ser sal busca ser alguien normal, alguien común, pero al mismo tiempo alguien que comunique estas verdades eternas que han impactado tu corazón, que se han incrustado y que han cambiado tu vida. Y yo creo que eso es algo que no se puede ocultar. Y si Dios nos puso y nos esparció por todo el mundo, así como hay un salero en cada mesa, entonces encuentra tu propósito en por qué estás en ese lugar y comienza verdaderamente a ser la sal de ese lugar. Punto número 2. La iglesia es la iglesia porque es la única institución que está diseñada para alabar o para adorar a Dios. Y lo hacemos en dos contextos. Juan 4, 23 y 24.
Es Jesús hablando con la samaritana y le dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, pero todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sabes, en este contexto parece ser que uno de los últimos planes de Jesús era el restaurar una adoración genuina. Y Jesús le da este discurso a la samaritana, porque la samaritana dice, bueno, nosotros los samaritanos adoramos acá y ustedes los judíos adoran allá. Jesús dice, eso está a punto de terminar. Y cuando Jesús hace la purificación del templo, está mandando un mensaje. Este sistema de adoración está caduco. Yo lo voy a reformar. Y luego Jesús hace una declaración que es sumamente ofensiva para los judíos. Para muchos esta declaración fue la que implicó el último clavo en la conspiración para matarlo. Y era que Jesús dijo, ven este templo que tienen aquí, pues yo lo puedo destruir y en 3 días volver a levantarlo. Los judíos se quedaron pasmados. ¿Cómo se atreve este hombre a decir eso? Jesús seguía mandando el mismo mensaje. Se iba a reformar el sistema de adoración. Y el sistema de adoración ahora iba a ser cada uno en lo individual, pero al mismo tiempo el Padre está buscando adoradores para hacerlo de manera colectiva. Este tiempo de alabanza que tenemos todos los domingos no es un tiempo para esperar a que lleguen todas las personas para que finalmente podamos dar el mensaje y luego se vayan. No es un show de talentos en el que puedas ver el gran equipo de alabanza que tenemos, que de verdad cada domingo suena mejor. No es una etapa más, es el propósito de la iglesia, que vengamos todos bien perfumaditos, bien bañaditos. Y lo primero que hacemos el domingo, el día del Señor, el día que ya apartaste el tiempo, que dijiste voy a ir a la iglesia, lo primero que empiezas a hacer es adorando a Dios, diciendo Dios, tú eres digno. Y empezamos en estos cantos a hablar de los atributos de Dios, empezamos a exaltar ciertas cosas. Analiza de verdad con detenimiento lo que dice cada letra y meditemos en lo que estamos cantando. Estamos hablando de que su presencia es santa. Estamos hablando a veces de que Dios es eterno. Estamos hablando de la obra sobrenatural en su resurrección. En muchos cantos estamos cantando de las maravillas de Dios. Estamos cantando de lo que Él hace, de lo que Él sigue haciendo. Y esa es la función de la iglesia. Nadie más se va a reunir a adorar al Dios eterno un domingo. Si la iglesia deja de hacerlo, entonces la iglesia estará perdiendo una de sus funciones primordiales: adorar a Dios. Dicen que en una sociedad el nombre que más se confiesa, el nombre que más se repite, es el nombre que más se adora. Y vivimos en un contexto social y político donde hay muchos nombres en el aire, donde hay, así como en Twitter, muchos trending topics y a veces hay nombres que se están repitiendo mucho, pero podemos asegurar que al menos durante una vez a la semana, todos los días del año, hay un nombre que vamos a repetir y vamos a exaltar y vamos a decir el nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Cristo Jesús. No despreciemos lo que como iglesia hacemos todos los domingos. Ven con esta conciencia de que nadie más va a declarar el nombre de Jesús, de que nadie más va a repetir y va a decir quién es el Señor. Nadie más va a estar recordando quién vino a morir por nosotros, quién nos redimió de la maldición de la muerte y quién va a regresar por su iglesia por segunda vez. Nadie más lo va a hacer, iglesia. Así que cuando vengas, cierra tus ojos, levanta tus manos. ¿Por qué levantamos las manos? Es una señal de rendición. Si te apuntan con una pistola, dices, me rindo. Bueno, ahora te estás rindiendo ante el Creador diciendo, Dios, tú eres más grande, tú eres todo te lo debo a ti. Yo no me explico
si no te puedo entender a ti, no tengo noción de quién yo soy, de dónde vengo ni hacia dónde voy. ¿Sabes? Cuando meditas en eso dices, simplemente me rindo a Dios. Por eso alzamos nuestras manos. Por eso podemos aplaudir ante Él, porque era la invitación que hacía el salmista de que entremos ante su presencia con acción de gracias, con palmas, con salterio, con instrumentos. No se trata de una expresión de mercadotecnia para tener a una iglesia bien entretenida. Se trata de cumplir con la misión que es adorar y alabar a Dios. Hebreos 13:15 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, y lo define perfectamente, el fruto de labios que confiesan su nombre. Ya no tienes que ofrecer sacrificio corporal. Ya no tienes que llevar una paloma, un chivito, etcétera. El sacrificio que Dios busca, lo que Dios está buscando son adoradores, que lo hacen sí corporativamente en el espíritu, pero también lo estamos haciendo en verdad. Cada vez que estamos separados, buscamos hacerlo en realidad. Jesús estaba harto de este sistema sacrificial, que al mismo tiempo era artificial, era cuadrado, era medido, era un requisito de la ley. Ahora Jesús dice, yo te rescaté y yo te salvé. Y lo que va a brotar naturalmente en tu corazón es alabanza. El fruto de labios que confiesan su nombre. Punto número 3. ¿Qué es otra cosa que hace la iglesia? Jesús dice, no nada más somos la sal, somos la luz del mundo. No la secta que anda por ahí. No, somos la luz del mundo. Es decir, Jesús está poniendo en perspectiva cuál iba a ser la función de la iglesia en función de cómo predicase la palabra. Dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. Jesús compró a su iglesia con su sangre preciosa y Él fue el que encendió la luz. ¿Sí? Él fue quien decidió poner a un grupo de creyentes en lo más alto, en el ojo, a la vista de muchas personas. Lo que hacemos no pasa desapercibido. Dice Hebreos que esta carrera de la fe la corremos ante una nube de testigos. Lo que hacemos no pasa desapercibido. Siempre hay un ojo de la sociedad en lo que está haciendo la iglesia. Siempre hay un ojo de la sociedad en ver cómo aquellos que se dicen hijos de Dios, redimidos por Él, están cumpliendo su propósito. Y como no podemos escondernos, entonces Jesús dice, yo voy a encender esa luz, la voy a poner en un lugar visible para que entonces esa luz cumpla un propósito. La iglesia es una lámpara que brilla en medio de la oscuridad. Y esa oscuridad se apaga y esa oscuridad empieza a ser iluminada con nuestras buenas acciones, pero a veces nuestras buenas acciones no bastan. Nuestras buenas acciones tienen que ser guiadas por algo y es el predicar la palabra. E igual, en ninguna otra institución, todos los domingos o cada vez que haya una reunión, se va a reunir el grupo de creyentes a predicar la palabra como si fuese la verdad de Cristo. En ninguna otra es la iglesia la que se encarga de decir esto es la verdad. Esto es lo que transforma nuestras vidas. ¿Saben? Esto que mantiene la lámpara encendida, esto que la mantiene brillante, es el ir y ser iluminados por la verdad de la palabra. Poner esa verdad en práctica y en ese momento la luz empieza a brillar con una mayor intensidad. Y eso ha sido el común denominador en la iglesia a lo largo de la historia.
Entre más la iglesia toma en serio la palabra, más empieza a brillar la luz. Entre menos la iglesia deje de apegarse o querer cumplir, vamos, todos lo intentamos muchas veces y fallamos, pero entendemos cuál es el parámetro de la verdad. Entendemos que hay un parámetro. Entre más la iglesia entienda que hay un parámetro, que hay una verdad absoluta y que esa verdad emana de la palabra de Dios, más se va a mantener la palabra y la luz encendida en nuestros corazones. Dice Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 4:2, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. ¿A quién le da Pablo esta encomienda? A un pastor. Corrige, reprende, anima a tu gente. ¿Por qué predicamos la palabra? Porque entendemos que la palabra de Dios es útil para nosotros. Es útil para empezar a sembrar en el corazón la semilla de lo que después van a ser esas buenas obras. ¿Por qué estamos siempre citando la palabra y tomándola realmente como el punto de partida de muchas cosas? Porque esa es la semilla de las buenas obras. La semilla de las buenas obras que verdaderamente exaltan a Cristo. Esta es la semilla que verdaderamente nos va a mostrar cuando un acto es realmente para la gloria de Dios o cuando un acto realmente es para nuestra gloria. Cuando estamos haciendo lo que hacemos por cumplir una agenda o cuando estamos haciendo lo que hacemos por cumplir el propósito de Dios para su iglesia. La iglesia está para predicar la palabra. Fíjate, Hechos 4:20 dice, entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y hemos oído. Y es lo que continuamente hacemos reunión tras reunión. Es lo que continuamente buscamos hacer en los grupos pequeños, hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, de todo lo que Dios ha iluminado nuestra mente, de cómo Dios ha transformado nuestro corazón. No podemos callar. La iglesia no puede callar. Si alguien nos dice dejen de predicar, ¿sabes qué? Esa es una de las salvedades bíblicas para decir, ahí es cuando conviene más obedecer a Dios que a los hombres. La iglesia no puede dejar de declarar la plenitud de Cristo en su comunidad. Versículo 4, punto número 4. La iglesia está para edificar a los creyentes. Fíjense esta frase qué bonita. La iglesia es la única institución que Él prometió construir y bendecir. Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca, no Pedro, sino sobre la roca de la confesión que Pedro había hecho de que Cristo era el Mesías prometido, iba a edificar su iglesia. Y no solamente Cristo la está edificando, Cristo la está bendiciendo constantemente porque Él le hace una promesa, que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Es la única institución en el mundo que nace de la voluntad de Dios y que es sostenida por la voluntad de Dios. Pero aquí viene una parte que es esencial, el ser edificados. Y dice Efesios 4:11 al 13, dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Cómo no me ayudan a leer? Gracias. Ellos tienen la responsabilidad de preparar, subrayen preparar, al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia.
es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará. Dile al que está enseguida, tu edificación es algo continuo. Nadie nos vamos a quedar en obra negra, gracias a Dios. Luego vienen los acabados, luego vienen muchas cosas. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Si Jesús promete edificar a su iglesia, es porque esto se va a empezar a cumplir. Y qué hermoso que Dios dice, yo di algunos dones, yo nombré apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que la iglesia sea edificada. En este contexto, ningún don espiritual se entiende si no es en función de la edificación de la iglesia. Durante mucho tiempo los dones espirituales parecían una forma de exaltar a los hombres, una forma de encumbrar un hombre espiritual que luego te daba una palabra. Los dones son para edificar a la iglesia. Y si Dios nos puso delante de una iglesia, es para edificarla. Saben, Dios está constantemente buscando que nuestro corazón sea edificado. Qué hermoso pasaje. Dios habla de la misión del pastorado en el contexto de la edificación de la iglesia. La iglesia está para ir creciendo y para eso estamos nosotros al frente. Y unos con otros también podemos irnos edificando. Ve lo que dice 1 Tesalonicenses 5:14. Y esto se lo dice Pablo a toda la iglesia. Le dice, hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos. Empieza a amonestar ahí. Amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Dentro de esta labor de edificación entra lo que hace un pastor, pero entra también lo que hace la iglesia. Animarnos. Ayer hablábamos a la luz de Proverbios cómo las voces de nuestras amistades crean realmente una influencia muy poderosa en nuestra vida. De la misma manera sucede con la iglesia. Estamos aquí para animarnos, para estarnos codeando en el buen sentido los unos con los otros. Hey, no te he visto. Hey, levanta las manos. Vente el miércoles. Vamos a tal cosa. Lleva a tu esposa a la reunión, a la conferencia de matrimonios, etcétera. Porque son cosas, todas estas actividades, de verdad, existen para edificar a la iglesia. Y si hay una escuela para padres, no es para generar algo más que sembrar una semilla en los que necesitamos esta guianza. Y si hay una conferencia para matrimonios, es sembrar una semilla en tu matrimonio. De verdad, la cosecha que esperamos ver es solidez, es madurez. Precisamente es lo que Pablo está diciendo en este contexto. Hay apóstoles, maestros, profetas, etcétera, para que la iglesia sea edificada. Y después va a agregar al final, dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Es decir, tenemos esta responsabilidad de ir viendo que la iglesia crezca en madurez, que la iglesia empiece a identificar, a cumplir esta invitación que nos hace el apóstol Juan de probar los espíritus, de detectar cuando una enseñanza está sesgada hacia algo que no es bíblico, de saber de todas las cosas que examina cuál es lo bueno para retener y cuál es lo malo para desechar. Esta es la verdadera madurez, amados. Esta es la aspiración primordial del ministerio pastoral, por lo que estamos aquí, por lo que buscamos enseñar, para que la iglesia crezca en madurez, para que no venga otra pandemia, otro desastre mundial y nos mande al traste. Yo creo que el 2020 fue el escarmiento necesario para darnos cuenta de en qué estábamos basando nuestra fe. Y si nuestra fe estaba únicamente conectada con el hombre,
si nuestra fe está únicamente conectada en razón de la comunidad, si nuestra fe está únicamente conectada con una experiencia emocional, entonces era necesario que se sacudiera, que se cimbrara esta institución y que otra vez nos diéramos cuenta de lo que verdaderamente importa. Y quizás no es una pandemia que nos afecte globalmente, pero conforme avanzamos van a suceder cosas en nuestra vida que nos van a cimbrar y necesitamos estar preparados. Necesitamos dejar de ser niños fluctuantes para decir, ay, no me funcionó eso del cristianismo, voy a ver qué es el New Age, voy a ir a esa iglesia que sí se llama la luz del mundo, a lo mejor ellos son la luz del mundo. Voy a ir acá, es que tal apóstol, tal persona que está diciendo la edificación de la iglesia, sino la trasquilación de las ovejas. Muchos apóstoles modernos lo que quieren es tu feria nada más. Ay, esas cosas que hay que censurarla, Jimmy. Es la edificación de la iglesia para lo cual Jesús nos ha dado estos dones a los hombres. Entonces Dios te ha dado un don, asegúrate de utilizarlo para la edificación de la iglesia. Dice Mateo 16:18. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús les dijo: bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el siguiente punto es: la iglesia desafía el reino de Satanás. Una de las funciones que tenía la sal en la antigüedad era que cuando se conquistaba un territorio enemigo que no se deseaba, la sal se esparcía por los campos, se esparcía por todo ese territorio para hacerlo infértil. En este contexto podemos tomar ese símbolo y decir o afirmar que cuando la iglesia está siendo esparcida por el mundo, verdaderamente empieza a salarle el territorio al enemigo. Y a eso se refería Jesús con que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Que la iglesia está diseñada no para ser asediada por el enemigo. La iglesia está diseñada para ir y presentarse y plantearle un asedio al infierno, plantearle un asedio a la muerte, plantearle un asedio en el cual se pueda saquear el reino de las tinieblas y empiece a soltar aquellas almas que tiene cautivas. Y entonces la iglesia vea cómo esto se materializa a través de decirle al diablo: tú tenías tantas familias cautivas, ahora la iglesia ha estado avanzando y más familias están conociendo la verdad de Cristo. Porque nosotros no estamos para ser asediados y para ser estresados por cómo está avanzando la maldad. Ay, pastor, ¿qué vamos a hacer? No, amado. Tenemos la autoridad para plantarte afuera y empezar a decirle al diablo: te tenemos asediado. Y vamos a empezar a saltar las puertas del infierno. Eso no es una aspiración de la iglesia, es la función de la iglesia. El ir, estar estresando las puertas, estarlas asaltando hasta que suelte aquellas almas que tiene cautivas, porque así estábamos tú y yo. Colosenses dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y en ese traslado la iglesia tiene parte. En ese traslado la iglesia tiene una participación donde a través de estar asaltando las puertas del infierno, entonces empezamos a traer las almas a Cristo. Yo no sé, ¿sabes? Yo creo que sigue siendo algo vigente, como decía el libro de Hechos, de que el Espíritu añade a la iglesia. Pero esto no es una visión pasiva de que, bueno, los que vengan de llegar, los que hayan de venir, habrán de venir. Simplemente sabemos que el Espíritu Santo ya está haciendo algo
afuera, en los corazones de las personas. El Espíritu Santo ya está convenciendo, ya está incomodando, ya está trayendo algo a la mente de las personas que si necesito algo, me siento vacío. Ese es el momento para saltar las puertas del enemigo. Ese es el momento para decir, vamos a ir, vamos a pisotear esa puerta y vamos a traer las almas. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. ¿Sabes cuántas veces las puertas del Hades han querido abrirse pero en contra de la iglesia? Persecución tras persecución. Desde el siglo segundo, la iglesia, es más, desde el siglo primero, a partir del año 100, la iglesia comienza una persecución espantosa. Y desde ese momento el diablo la tiene en contra de la iglesia. Muchos pensadores y filósofos han declarado la muerte de la iglesia, la muerte de la Biblia. Nietzsche declaró la muerte de Dios en el sentido de que como ya entendíamos todo de manera racional, como podíamos explicar todos nuestros fenómenos naturales a la luz de la ciencia y no a la luz de algo sobrenatural, entonces la idea de Dios estaba muerta. Bueno, ahora Nietzsche está muerto, pero Dios sigue viviendo a través de su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecen. Número 6, y ya voy a terminar, se los prometo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Leo desde el 14. Aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. ¿Y cuál es la familia de Dios? Ya lo vimos muy bien, tienen 10, la iglesia. Esta es la iglesia del Dios viviente. Subraya esto: columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. La luz que está ahí no es solamente una luz para llamar la atención, no son reflectores para atraer seguidores. Es una luz de la verdad, es una luz de lo que es correcto, de lo que agrada a Dios. En cierta forma, la iglesia sigue siendo todavía el termostato de cómo está una sociedad. La sal en la antigüedad no era nada más un condimento, era un medio de preservación, era un medio de evitar la descomposición de algo, de un alimento, principalmente de alimentos. Ahora Dios ha regado la sal por todo el mundo. Dios ha regado a su iglesia de una forma también universal, no nada más para darle sabor al mundo, sino para preservarlo. Yo me pregunto si la descomposición social a veces es responsabilidad de la iglesia, y si de la forma que podamos medir el deterioro o la desintegración de una sociedad, podemos entonces también decir proporcionalmente cómo está la iglesia en esa sociedad. Porque parece que así sucede. Jesús se preguntaba: si la sal pierde su sabor, está para ser echada al piso y ser pisoteada. Es decir, no tiene ninguna función. La sal funciona si es salada. Pero quizás Jesús se refería, por ejemplo, a la sal del Mar Muerto, que está contaminada con materiales como yeso y otros minerales, y la hacen inútil para estos efectos. ¿Y qué tal si la iglesia, en sus aventuras y en sus experimentos mercadológicos, ha perdido su sabor? Y si la descomposición social es también un reflejo de cómo la iglesia se empieza a diluir. No solamente hablamos de doctrina aquí, hablamos de cómo cada creyente abraza su identidad como parte de una comunidad de otros creyentes. Hablamos de la conciencia de cada persona que Cristo le ha dado una vida nueva, de decir: yo sigo siendo la sal. ¿Se acuerdan la película de Titanic? Hay una
escena, y yo sé que a muchos nos dio coraje, donde el villano de la serie, o el villano es el antagonista, se sube en su barquito. Están como que mujeres y niños nada más. Y este tipejo se sube, agarra a un niño y se sube y va en el barquito con puras mujeres y niños, y ve el barco hundiéndose así a lo lejos. Tú dices, hombre, vato, y DiCaprio en la puerta. Sí cabía Leonardo DiCaprio en la puerta. Eso es, ¿qué rehacer esa película? Y si como creyentes, una vez que nos salvamos, dijimos, ya, aquí estoy en el barquito, no me importa, ya que de aquí para allá. Claro, Dios, precisamente Pablo nos hablaba de que esta madurez es hablar la verdad en amor. O sea, no andar agarrando a bibliazos a la gente, como esta señora que sale ahí en TikTok que trae. Ya la han visto. Y en cierta forma entendemos que no podemos andar agarrando bibliazos, pero sí nuestra vida puede ser un testimonio de cómo estamos convencidos, cómo podemos muchas veces pararnos en contra de un acto de injusticia, de inmoralidad, y decir, aquí no, yo no, esto no lo practico. Corrupción, yo no la practico. Oficial, écheme la multa. No, que a ver cómo nos arreglamos nada. ¿Cuánto es de la multa? Etcétera. O sea, la iglesia está para evitar la descomposición social. No solamente es el sazonador del mundo, es el preservativo. El ser columna y baluarte de la verdad implica que muchas veces, ¿qué hace una columna? Está parada, está firme, está en alto, es visible, está derecha. Y esa columna es algo que sostiene la verdad. Y es algo que sostiene la verdad en el mundo. Y la iglesia está para decir, eso es. Entrevistaron al pastor John MacArthur, porque ahí en Estados Unidos nomás se les empieza a mover y empiezan estas atrocidades horribles de asesinatos en las escuelas, y ahora sí se acuerdan que son cristianos. Y entrevistan a John MacArthur, un gran hombre de Dios. Le preguntan, pastor, ¿qué está pasando? Pues le dice, pues vean a la iglesia. MacArthur es la suelta, ¿sí? Dice, es que la iglesia está disminuida. Y lo que me preocupa es que normalmente lo que vemos allá, así como muchas veces replicamos avivamientos y replicamos moveres del Espíritu Santo sobrenaturales que trajeron un gran crecimiento a la iglesia en el país, me preocupa que la tormenta que se vive en nuestro vecino del norte va a empezar a pegar acá. Pero hay una esperanza. ¿Sabes que Estados Unidos ya no mandan tantos misioneros? ¿Sabes quién manda más misioneros? América Latina. Uno de los países que sigue mandando más misioneros a los países islámicos es México. Y yo sé que Dios va a empezar a utilizar América Latina, y en cierta forma le vamos a regresar el favor que nos hizo Estados Unidos de enviar muchos misioneros. Gracias a Dios, porque de pronto ves cómo muchas iglesias fueron establecidas por misioneros norteamericanos que se vinieron a México, sembraron su vida y algo pasó. Y gracias a Dios por la vida de esas personas. Pero de pronto América Latina va a tener que regresar el favor y va a decir, nos toca preservar la sociedad hasta que Cristo venga y arrebate a su iglesia y diga, ya no más. Eso es lo que hace la iglesia. Y esto viene a redundar en el último punto. La iglesia glorifica a Dios. La sal es un condimento, y como tal, la presencia de los hijos de Dios debe ser algo necesario en cada contexto. Y si la iglesia alaba a Dios, y si la iglesia predica la palabra, y si la iglesia busca ser sal y busca edificar a los creyentes, y si la iglesia está para ser columna y baluarte de la verdad y para desafiar el reino de las tinieblas, el único resultado lógico es que Dios es glorificado.
Y cuando Pablo está desentrañando todo este misterio de cómo Dios nos escogió, cómo Dios nos resucitó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cómo nos dio vida nueva en Cristo, cómo nos dio al Espíritu Santo como el sello en nuestro corazón, ve cómo concluye el capítulo 3 de Efesios. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo. La iglesia está para glorificar a Dios. Cuando estos misterios, que son cosas difíciles de entender, ¿cómo es que estaba muerto si nunca he perdido la vida? Estabas muerto en tus delitos y pecados. No lo entiendo. Viene la revelación de Dios. Dios te hace entender el evangelio y dices: ya entendí por qué estaba muerto, y entendí por qué he recibido vida nueva. Y cuando un creyente vive en consecuencia de esto, dice Pablo, se glorifica a Dios en la iglesia y en Cristo, que hace posible que esto sea una realidad para nosotros. Definitivamente la iglesia es el medio más hermoso y representa la última fase del plan de Dios en hacer retroceder el reino de las tinieblas. Y cuando la iglesia apunta a dar gloria a Dios a través de cumplir este propósito, no hay nada que la pueda detener. No hay nada que pueda frenar una iglesia que verdaderamente vive para adorar el nombre de Dios, que vive para decir: yo soy la sal, que vive para amarse unos a otros. ¿Cómo creerán si entre nosotros estamos divididos? Si entre nosotros nos estamos alimentando en celos y en envidias. Finalmente, el último gran testimonio de lo que Dios ha hecho y lo que glorifica a Dios es la unidad en medio de la iglesia. Y esta es mi oración: que Dios empiece a despertar en nosotros todas estas verdades para darnos cuenta para qué estamos aquí, para qué me suscribí ahí. Sabes, quiero cerrar ya rápidamente hablándote de una dinámica que hicimos el domingo pasado. Si es que no estuviste presente el domingo pasado, ahí en pantallas y allá afuera hay un banner con un código QR. Y esta dinámica implica lo siguiente: si tú dices: yo me identifico con Iglesia Vida Chihuahua, yo quiero plantarme aquí, yo quiero ser edificado aquí, pásanos tus datos. Se trata de eso. Se trata de saber a qué iglesia tratamos de identificar. Se trata de saber de cuáles ovejas le vamos a dar cuenta a Dios. Cuando vinimos aquí en el 15 de marzo del 2020, al día siguiente, ¡pum!, adiós, se cerró la iglesia. No sabíamos ni a quién llamarle. ¿Quiénes eran los miembros de la iglesia? Pues ahí algunas personas nos decían: mira, fulanita y fulanito y fulanita. Y esa fue la forma de contactar a la iglesia. Ahora queremos saber quién es Iglesia Vida Chihuahua. Y esta, como lo dije la semana pasada, no es una manera de excluir a nadie y de decir: no, pues aquí nada más los miembros, sino de invitar a comprometerte. Pero al mismo tiempo, si tú dices: yo solo quiero ser participante del domingo, escuchar un mensaje e irme a casa, esta sigue siendo una casa para ti. Mientras tanto, quienes decidan decir: yo soy miembro de Iglesia Vida, nos vamos a abocar con todo a buscar un espacio para tu edificación, para tu crecimiento, para tu inclusión dentro de la comunidad. Denos tiempo, iremos desarrollando la dinámica cada vez mejor, de una forma más que abarque verdaderamente a todos los que están ahí. Pero mientras tanto estamos realmente trabajando con todo el corazón en que eso sea una realidad, y que todos aquellos que se llamen miembros de Iglesia Vida estén siendo incluidos, estén siendo discipulados, estén siendo de verdad intencionalmente buscados para que formen parte de esta familia. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Dios, yo te pido que tú hagas
de estas realidades una profunda verdad en nuestro corazón. Yo te pido que nos muestres el propósito y la función hermosa que hay en el ser iglesia, que no nos permitas quedarnos estancados y nos permitas quedarnos pasivos. Yo te pido, Señor Jesús, que como comunidad nos lleves verdaderamente a darte gloria a través de llenar estos requisitos, a través de hacer lo que nadie más va a hacer, Dios. A nadie más le interesan los corazones de las personas. A nadie más le interesa que tu nombre sea exaltado, que tu palabra sea predicada. A nadie más le importa que el reino de las tinieblas esté avanzando, pero la iglesia tiene que pararse y ser un baluarte, y tiene que ser un sostén de la verdad, y realmente tomar su rol, tomar su propósito y su identidad dada por ti, y empezar a brillar con la luz que tú nos proporcionas, y empezar a ser la sal con el sabor que tú nos proporcionas. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria, Padre, en Cristo y en la iglesia. Amén.